saludos. Yo soy la doctora María Elena Silverio Rodríguez, especialista de segundo grado en obstetricia y ginecología, profesora auxiliar. Y en el día de hoy la intención que tenemos es tratar de brindarle las posibilidades o las herramientas didácticas que puedan ayudar sobre todo a los médicos de la atención primaria de salud al diagnóstico temprano, oportuno y a las acciones imprescindibles que debemos hacer para la atención de la restricción del crecimiento intrauterino, que ustedes saben que es uno de los problemas de salud hoy más graves que tiene el programa de atención materno-infantil. Lo que queremos que ustedes conozcan qué cosa es la restricción del crecimiento intrauterino y qué tenemos que hacer para minimizar los efectos en temas de morbilidad y mortalidad que puede tener en el riesgo perinatal de estos fetos y futuros recién nacidos. Por tanto, vamos a iniciar con el concepto. ¿Qué cosa es restricción del crecimiento intrauterino? Bueno, pues está claro que es la insuficiente expresión del potencial genético de crecimiento fetal y todo peso estimado por debajo del percentil 10, pues constituye, hasta que se demuestre lo contrario, una restricción del crecimiento intrauterino, que también puede estar acompañada de alteraciones de los flujos venosos. Cuando hablamos de los flujos venosos, estamos hablando sobre todo de la flujometría Doppler de las arterias uterinas, que ustedes saben que se diagnostica tempranamente desde el ultrasonido del primer trimestre que le hacemos a todas las gestantes, el Doppler de la arteria umbilical cerebral media y el índice cerebro-placenta, con el cual le damos seguimiento posterior a estas pacientes en el tercer trimestre, viendo qué repercusión ha tenido esa alteración del flujo venoso desde las arterias uterinas ya en el tercer trimestre, en la circulación fetal y en el desarrollo propio de ese feto. Existen varias siglas que determinan la restricción del crecimiento intrauterino, o sea que podemos denominarla como crecimiento restringido, fetal restringido, como restricción del crecimiento intrauterino, y hay literaturas incluso que hablan de feto pequeño sin hacer especificidad a la restricción del crecimiento. Hay una clasificación actual que es la que tenemos que dominar. La clasificación etiológica que conocemos de siempre, que es la que nos da las biometrías fetales y la que nos dice cuál es la causa inicial que te puede llevar a la restricción del crecimiento. Y ahí estamos hablando del SUR simétrico, el SUR asimétrico y el SUR mixto, que está en toda la literatura por la cual nos hemos formado. El SUR simétrico, recuerdan, es aquel fetico pequeño que se diagnostica tempranamente desde la semana 17, que altera la fase de formación celular hiperplásica y donde todas las biometrías son pequeñas y por eso es que es simétrico, pero que tiene una repercusión grande después en el desarrollo y el crecimiento de ese feto y obviamente en la vida extrauterina, en el desarrollo psicomotor y neurodesarrollo de ese recién nacido. El SUR asimétrico, por lo contrario, es de causa extrínseca, o sea, es todo lo que nos puede hacer un daño a nivel vascular en la placenta y por lógica nos da una insuficiencia placentaria y entonces ese feto que no se nos restringe tempranamente, sino que empieza a restringirse ya a partir del tercer trimestre y que la biometría que más se afecta es la circunferencia abdominal, o sea, estamos hablando de la nutrición del feto, que es un feto que si nosotros le damos una adecuada atención, le damos un adecuado seguimiento, corregimos todos los factores de riesgo, pues puede llegar perfectamente al término de la gestación y, ojo, en el momento del nacimiento es más propenso a la hipoxia perinatal, pero que después en la vida extrauterina pues tiene un desarrollo psicomotor y neurológico adecuado. Y el mixto, que puede tener componentes de ambos. O sea que esa es la clasificación etiológica que hemos utilizado siempre en la restricción del crecimiento. Pero ahora se añade la clasificación diagnóstica. O sea que toda restricción del crecimiento que nosotros diagnosticamos antes de la semana 32 es una restricción del crecimiento precoz. Y cuando ya esta se diagnostica después de la semana 34, entonces estamos hablando de una restricción del crecimiento tardío. Y es una clasificación por la cual hoy estamos guiándonos de manera importante
porque el diagnóstico temprano de esta restricción del crecimiento nos permite tomar acciones oportunamente y evitar el daño posterior. Y la clasificación por la alteración de los flujos venosos, y ahí estamos hablando de la flujometría Doppler, que nos clasifica esa restricción del crecimiento entonces en el feto pequeño, que es aquel que está entre el percentil 10 y el percentil 3, pero que generalmente no tiene alteraciones de los flujos venosos, por eso es que se llama feto pequeño para su edad gestacional, porque desde la hora en punto que ya tenga una alteración de los flujos venosos, independientemente del percentil que tenga, ya pasa a ser una restricción del crecimiento intrauterino tipo 1, que es aquel que está por debajo del tercer percentil o que tiene alteración de los flujos venosos, y que este puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, en dependencia del daño vascular que ya va teniendo en sus arterias fundamentales. Basado en esa clasificación, pues tenemos nosotros que conocer los 3 conceptos fundamentales con los cuales estamos trabajando hoy en función de la atención de la restricción del crecimiento. Primero, ¿qué cosa es un feto pequeño para la edad gestacional? O sea, que es este que les explicaba, que está entre el percentil 10 y el percentil 3, pero que no tiene alteraciones de los flujos venosos, o sea, que ese lo llamamos como un feto constitucionalmente pequeño, pero que tenemos que considerarlo una restricción del crecimiento intrauterino, porque estos fetos pueden estar con un daño vascular que todavía está en las fases iniciales de insuficiencia placentaria y no tener una repercusión aún en los flujos venosos fetales, pero obviamente algo está llevando a que haya una restricción del crecimiento en ese feto. Por tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, este fetico pequeño, que aparentemente es constitucionalmente sano, porque su mamá puede ser chiquita, su papá puede ser chiquito, la genética de su familia puede ser pequeña, pero que puede tener una restricción del crecimiento en periodos iniciales. El retardo del crecimiento intrauterino, donde ya clasificamos al tipo 1, tipo 2, tipo 3, que ya este sí está por debajo del percentil 3, y este sí puede tener un daño, primero desde las arterias uterinas, o sea que el feto que ya tiene previamente, desde el primer trimestre, un daño de la madre, de sus arterias uterinas, es aquel que nosotros sabemos que ya en el tercer trimestre va a ser una restricción del crecimiento, y o la madre puede hacer una preeclampsia o una alteración de un trastorno hipertensivo, y puede también llevarlo pues más tardíamente a una insuficiencia placentaria y a una restricción del crecimiento. O sea que aquí con estos fetos sí tenemos que tener una vigilancia muy específica, porque son los que ya tienen un daño tanto de las arterias uterinas maternas como de los flujos venosos fetales que después se estudian en el tercer trimestre. Y bueno, Santi Espíritu, que incluye el concepto de feto delgado para su edad gestacional. Y aquí estamos hablando de todos aquellos que están considerados entre el percentil 20 y el percentil 10. O sea que siempre que nosotros en el perfil de crecimiento que debemos hacer en nuestras historias clínicas prenatales, ya estamos identificando que en el tercer trimestre tenemos un feto con un peso entre el percentil 20 y el percentil 10, ya nosotros lo estamos considerando como un feto delgado. Y con ese también tenemos que tomar acciones. Por tanto, tiene que tener una valoración obstétrica donde estén identificados todos los factores de riesgo, donde estén definidos cuáles son las principales posibles causas etiológicas que nos puedan llevar a ese fetico que ahora está en el rango del delgado, pero que de seguir agravando se puede caer en el rango del SIUR, y qué podemos hacer nosotros en función de prevenir todo lo que esté ocasionando un daño en la placenta. Por tanto, este es un término que nosotros manejamos, que lo manejamos con intención preventiva y que obviamente nos ha dado resultados en función de mejorar la calidad de la atención de estas gestantes. Vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo. La literatura habla de factores de riesgo menores, factores de riesgo mayores, y así los estamos presentando. Pero nosotros tenemos que estar claros de que todos los factores de riesgo
tanto menores como mayores, que puedan traer como consecuencia un daño placentario, para nosotros tiene que ser importante y tenemos que actuar en consecuencia. Por tanto, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de la edad materna, las edades extremas, tanto por debajo de 18 años como por encima de 35, es un factor de riesgo importante en el diagnóstico temprano de la restricción del crecimiento. Por tanto, a estas pacientes le tenemos que brindar una atención diferenciada y pensar siempre que pueden desencadenar en una de las causas que te pueden llevar a la restricción del crecimiento. La nuliparidad, la primera vez que la paciente se enfrenta a la actividad trofoblástica, cuando estamos hablando de actividad trofoblástica nos estamos refiriendo a la acción de la placenta sobre la paciente, sobre la gestante, pues obviamente es un factor de riesgo significativo, porque no sabemos cuál va a ser la respuesta que va a tener esa madre a esa acción de la placenta y qué tipo de daño en el orden vascular puede agravarse a punto de partida de la presencia de la gestación. Por tanto, la nuliparidad constituye un factor de riesgo significativo. Pero también la paciente que es una gran multípara, fíjate, que ha parido muchas veces, también tiene un daño a nivel de la circulación materna, del flujo útero-placentario, y esto también puede constituir un factor de riesgo. El índice de masa corporal. Cuando hablamos de desnutrición, no solo por defecto, que es la que generalmente conocemos como principal causa, aquí se adiciona ahora también la desnutrición por exceso, la paciente obesa, la curva de peso que nosotros tenemos que estar vigilando, la ganancia exagerada de peso o la ganancia insuficiente de peso. O sea que cualquiera de los dos extremos en función de la nutrición materna constituye un factor de riesgo significativo para estas pacientes que pueden desarrollar una restricción del crecimiento. El hábito de fumar, la presencia de droga, lo mismo en 2 cigarrillos que en 20, constituye un factor de riesgo. Por tanto, estas pacientes las tenemos que tener identificadas, porque ya esas van a tener un daño directo al flujo placentario. La presencia de que en embarazos anteriores puede haber tenido preeclampsias, o puede haber desarrollado algún trastorno, o pueda tener ya un daño vascular por una hipertensión crónica, por una diabetes, porque haya tenido COVID, porque haya tenido dengue en estas etapas iniciales del embarazo, que pueden influir directamente desde el punto de vista vascular en el desarrollo de la placenta y de la funcionabilidad de la placenta en el desarrollo fetal, pues obviamente esto constituye factores de riesgo. Y la paciente que ya conocemos, que tuvo una restricción del crecimiento en embarazos anteriores, pues lógicamente si mantiene la misma pareja y son las mismas características maternas, pues obviamente tiene todas las condiciones para desarrollar un SIBO. O sea que hay un grupo de factores de riesgo que nosotros tenemos que estar identificando, pero que tenemos que estar trabajando en función de modificarlo. Y aquí me quiero referir de manera particular a la presencia de infección del tracto urinario y de anemia en el primer trimestre o en el segundo trimestre de la gestación, que es donde nos puede causar mayor daño en función de la placenta y que nosotros tenemos que saber corregir. Primero identificar, por eso es importante la vigilancia leucocitaria de los parciales de orina en cada control que nosotros le hacemos a nuestra gestante y el diagnóstico precoz con urocultivo de la bacteriuria asintomática, porque es asintomática, o sea que la paciente no va a referirte ningún síntoma, sin embargo está haciendo una infección del tracto urinario y nosotros tenemos que ser capaces de identificarlo y de identificarlo tempranamente para evitar el daño que después va a quedar y que vamos a sufrir las consecuencias en el feto a partir del tercer trimestre. Igual pasa con la anemia. La anemia es una patología que se asocia a la gestación y que predispone a la gestante para cualquier tipo de afectación en el orden de la función de la placenta. Por tanto, esta es una de las patologías a las que tenemos que prestarle mayor atención. Tenemos que hacer la profilaxis precoz, temprana, el uso del prenatal, pero cuando tengamos dificultad con el prenatal, la corrección con el fólico, el fumarato ferroso, la vitamina C, y sobre todo en la orientación adecuada
en términos nutricionales de la gestante, que nosotros no podemos estar dejando que las gestantes coman de todo. Tenemos que orientarlas correctamente qué es lo que deben comer para que al final tengan un buen producto y no se asocien al desarrollo de este producto otros factores de riesgo que tenemos que corregir. Por tanto, es importante la corrección tanto de la anemia como de la infección del tracto urinario para evitar pues la consecuencia posterior. Y quiero hacer una salvedad con la profilaxis de la enfermedad hipertensiva, el uso temprano de la aspirina. La aspirina hay que empezar a tomarla antes de la semana 16 para lograr un mejor flujo úteroplacentario. Por tanto, con el uso de la aspirina, con el uso del carbonato de calcio, con la orientación adecuada desde el punto de vista nutricional de la gestante, con la identificación temprana de los factores de riesgo, sobre todo aquellas pacientes que sabemos que su mamá es hipertensa, que su papá es hipertenso, que es una paciente obesa, que reúne 3 o 4 factores de riesgo que nos pueden desencadenar a mediano o a largo plazo una enfermedad hipertensiva. Nosotros tenemos que estar pensando que el marcador puede ser precisamente la restricción del crecimiento. Y entonces, aunque no hayamos identificado que esa paciente tiene cifras elevadas de tensión arterial, esta paciente sí puede tener ya, por todos esos factores de riesgo, más aún si identificamos en ella que tiene un Doppler patológico de las arterias uterinas en el primer trimestre, o no patológico, pero cercano a lo patológico, un Doppler de las arterias uterinas cercanas al 95 percentil, esta es una paciente que tiene predisposición a desarrollar una enfermedad hipertensiva. Por tanto, a esta paciente yo le tengo que repetir ese Doppler en el segundo trimestre, aunque el primero no sea patológico, porque ¿por qué va a tener un Doppler elevado? Pero si además tiene un factor de riesgo nutricional, ya sea por defecto o por exceso, si además conocemos que los padres son hipertensos, si además una paciente nulípara o tiene el antecedente de una preeclampsia, miren, no las va a hacer en este embarazo. Por tanto, a esa tenemos que ir delante y hay que repetirle su Doppler del segundo trimestre. Y si es necesario, hacerle una segunda opinión. Pero estar convencida desde que tempranamente nosotros no estamos identificando elementos que nos puedan hablar a que hay un daño placentario, porque después que esa insuficiencia placentaria se establece, ya es irreversible. ¿Y cuál es la consecuencia? La restricción del crecimiento fetal. En función de la atención del SIUR en esta provincia se realizan un grupo de acciones que nos ayudan a mejorar ese diagnóstico temprano y, por supuesto, a que la atención especializada sea más específica y tenga una efectividad mejor. Por tanto, tenemos una consulta de SIUR precoz, una consulta de SIUR tardío y tenemos la intervención perinatológica de manera oportuna en etapas tempranas una vez que se diagnostica el daño en estos fetos. De ahí que existan criterios tanto para la consulta de SIUR precoz que se realiza en el Centro Provincial de Genética Médica y que es una consulta multidisciplinaria donde participan no solo los obstetras sino también los genetistas y donde vemos la paciente con una visión integral de toda su gestación, pues existen criterios para esa consulta, como mismo existen criterios para la consulta de SIUR tardío. Es importante saber que a la consulta de SIUR precoz, que además se hace en el segundo trimestre de la gestación, quien remite a esa consulta son nuestros másteres de genética, por supuesto con la orientación oportuna de los obstetras de las áreas. Pero es a través de la identificación de biometrías por debajo del tercer percentil o con un SALGEN que Santi Espíritu, a diferencia del país, tiene la fortaleza de tener una herramienta informática que nos ayuda a saber qué está pasando con nuestras gestantes desde que se captan hasta que nace el recién nacido. Por tanto, tenemos que utilizar esa herramienta en función del mejor desarrollo de la atención prenatal de nuestras gestantes. Un SALGEN por debajo del percentil 5 es un criterio para remisión a esa consulta de SIUR precoz.
¿Y quién hace eso? Bueno, pues los másteres de genética junto con los obstetras del área de salud, que son quienes tienen que llevar ese perfil de crecimiento del segundo trimestre. Entra esa paciente a nuestra consulta y a partir de ahí, pues nosotros empezamos a hacer primero corroborar realmente que esas biometrías están por debajo del tercer percentil, hacer una adecuada identificación de los factores de riesgo que supuestamente ya deben estar identificados por nuestros obstetras y nuestros médicos en función de la captación y la evaluación de estas gestantes, y tomar entonces las acciones oportunas en dependencia de lo que vamos viendo como causa etiológica de esa restricción del crecimiento intrauterino, donde estamos viendo causas intrínsecas que pueden ser desde el punto de vista genético, pero estamos identificando también tempranamente causas que nos pueden llevar a insuficiencia placentaria y que podemos prevenir para que no haya consecuencias posteriores en el feto. Y seguimos a estas pacientes en el Centro Provincial de Genética Médica hasta la semana 32, donde ya se define una conducta obstétrica o se le sigue, la continuidad de su seguimiento sería ya en la consulta de SIUR tardío en el Hospital Provincial. Ustedes saben, consulta de SIUR precoz se hace los martes en el Centro Provincial de Genética y consulta de SIUR tardío los jueves en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos. ¿Quiénes van a esa consulta de SIUR tardío? Bueno, pues las que ya nosotros estamos identificando a partir del tercer trimestre, porque las precoces las tenemos nosotros acá. O sea que tercer trimestre, área de salud, ritmo de crecimiento fetal, que ya lo debemos tener identificado del segundo trimestre y que comenzamos a identificarlo en el tercer trimestre, con el ultrasonido de la semana 28. O sea que entre 28 y 30 semanas ya nosotros tenemos que saber qué caso tenemos entre el percentil 20 y el percentil 10. Y ese es uno de los primeros criterios que tiene que tener la paciente que se remite a la consulta de SIUR tardío. Primero, que esté en el tercer trimestre, o sea, más de 28 semanas. Y segundo, que esté en un percentil del peso por debajo del percentil 20. Esas van a la consulta del jueves, que es la consulta de SIUR tardío. Y fíjense que estamos hablando de semana 28 cuando hablamos de SIUR tardío después de la semana 34. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta prevención desde la mirada del feto delgado para la edad gestacional. Y estamos tratando de buscar de manera conjunta entre ustedes y nosotros acciones que nos permitan evitar que estas pacientes caigan en un percentil más bajo y que pongan en un riesgo perinatal mayor a ese feto. Por tanto, desde la semana 28 nosotros comenzamos el seguimiento de esas gestantes que pueden llevar un ingreso oportunamente en el hogar materno, que pueden llevar, en dependencia del percentil que tengan, un ingreso en el hospital, en la sala de seguimiento de restricción del crecimiento, o que simplemente, pueden seguir su seguimiento en el área de salud, pero con una vigilancia diferenciada y una mirada diferente desde la consulta especializada de SIUR tardío. Y es bueno, a partir de este minuto, pues entonces el seguimiento es con la flujometría Doppler de las arterias umbilical, cerebral media, buscando un índice cerebro-placenta que puede ocasionar un daño temprano en el feto y que por supuesto lo lleve a una condición de mayor riesgo. ¿Qué es lo más importante? Porque para nosotros, en definitiva, tener criterios de remisión, lo primero que tenemos es que haber identificado cuál es la paciente que vamos a remitir. Por tanto, realizar un perfil de crecimiento, establecer un ritmo de crecimiento fetal de todas nuestras pacientes con factores de riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, comienza a ser obligatoria en la atención prenatal de nuestras gestantes. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos las herramientas en la mano. Primero, tenemos el Salgen, que nos ayuda al diagnóstico temprano del SIUR precoz. Y ese lo tenemos en todas las áreas de salud. Lo tenemos en nuestras consultas de los másteres de genética. Y simplemente lo que tenemos que buscar es la coordinación desde nuestros obstetras, desde nuestros médicos de familia, la comunicación adecuada para tener ese dato, que simplemente es ir allí y obtenerlo a través de nuestros másteres de genética. Pero tenemos además la calculadora obstétrica,
las calculadoras de Barcelona, que independientemente que nosotros sabemos que no se ajustan todo lo que queremos al segundo trimestre, sobre todo de la gestación, bueno, pues el hecho de nosotros tener nuestra propia herramienta informática, que es el registro de gestantes y neonatos, que es el SALGEN, bueno, pues eso nos permite a nosotros ir delante de otras provincias de este país porque nos da esa posibilidad. Pero si no tuviéramos eso y estamos identificando esas biometrías por debajo del tercer percentil, ya por ahí nosotros podemos empezar a sacar el ritmo de crecimiento de ese feto. Pero bueno, a través de la calculadora obstétrica, de la aplicación que todos tenemos en el teléfono para esta calculadora obstétrica, nosotros podemos en el segundo trimestre establecer perfectamente a través del DBP, por eso es que pierde un poco de valor en función del trimestre en que estamos evaluando, la edad gestacional del primer trimestre, el DBP del segundo y la edad gestacional del segundo. Y eso nos va a dar un cálculo en percentiles. Todo lo que esté por debajo del percentil 20 ya para nosotros es un riesgo. Y si está por debajo del percentil 10, pues el riesgo es aún mayor. Por tanto, ya tenemos que ir identificando en el segundo trimestre, primero, qué percentil tiene por la calculadora obstétrica y qué percentil tiene por el SALGEN. Esas dos cosas tienen que estar ahí, en la hoja que ustedes decidan, donde van a establecer el ritmo de crecimiento fetal de su gestante, y que comienza con el segundo trimestre. Y unido a eso tiene que ir la valoración del flujo uterino, porque le estamos haciendo un Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre que se le hace a todas las gestantes. Por tanto, ese tiene que estar ahí, en ese ritmo de crecimiento del primer trimestre. Y bueno, si consideramos que es importante por los riesgos que tiene hacerle el del segundo trimestre, bueno, pues también tiene que aparecer el Doppler de las arterias uterinas del segundo trimestre. Y a partir del tercer trimestre tiene que estar en nuestras historias de atención prenatal cuál es el ritmo de crecimiento que tiene ese feto en la semana 28 o 30. ¿A partir de qué? Del ultrasonido que hacemos por genética, en esa semana. Después en la semana 32. Y si ya sabemos que es un fetico que se nos está quedando por debajo del percentil 20 y que lo tenemos clasificado como delgado, bueno, pues hay que hacerle uno en la semana 34, hay que hacerle otro en la semana 37, y hay que hacerle otro en la semana 39. Y eso nos va a ir permitiendo establecer una curva de crecimiento de ese feto que nos va a decir qué riesgo puede ir teniendo y qué acciones tenemos que ir tomando tempranamente. Por tanto, tiene que aparecer en nuestras historias clínicas de atención prenatal, en todas las libretas obstétricas, el ritmo de crecimiento de aquellas pacientes que ya nosotros identificamos desde que la captamos que tienen riesgo de poder padecer o una enfermedad hipertensiva o una restricción del crecimiento intrauterino. Y bueno, toda la que esté por debajo del percentil 20 hay que remitirla a la consulta de SIUR tardío. De ahí que estén los dos flujogramas de atención, tanto para la consulta de SIUR precoz como para la consulta de SIUR tardío. En el caso de la consulta de SIUR precoz, bueno, pues a partir de la evaluación del segundo trimestre que se hace en cada policlínico, que se hace en cada área de salud, bueno, pues nosotros identificamos biometrías por debajo del tercer percentil, SALGEN en quinto o por debajo del quinto, ya eso es criterio de remisión a través de nuestra red de genética a la consulta de SIUR precoz que se realiza en el Centro Provincial de Genética Médica. Y allí, bueno, pues nosotros corroboramos, confirmamos ese diagnóstico que ustedes están haciendo y le damos el seguimiento que corresponde en función de todo lo que ya explicamos identificado por los factores de riesgo y las medidas preventivas, hasta la semana 32. La consulta de SIUR tardío entonces también tiene su flujograma y estamos hablando del ultrasonido que se realiza también por genética en la semana 28. O sea que no tenemos que salir a buscar nada, es lo que tenemos establecido en nuestro seguimiento de atención prenatal. Y nos da un percentil por debajo del 20, bueno, pues automáticamente esa paciente tiene que ir referida a la consulta de SIUR tardío en el hospital los jueves, pero con una valoración obstétrica previa. O sea que ustedes ya ven el ultrasonido, lo interpretan, pero inmediatamente lo tienen que interconsultar con el obstetra.
y es el obstetra quien hace esa remisión a la consulta de SIUR tardío, con todos los elementos también desde el punto de vista obstétrico y los riesgos que ya está previendo que pueda tener esa paciente. Nosotros ahí pues también corroboramos el diagnóstico y bueno, a partir de ahí establecemos ya todo el seguimiento en función de cómo va a ser el desarrollo de esa restricción del crecimiento ya establecida en el tercer trimestre. Pero después corroboramos que hay una mejoría en ese feto delgado y que hemos sido capaces de, con las acciones conjuntas, recuperarlo, bueno, pues automáticamente esa paciente pasa de nuevo al área de salud y al seguimiento en la atención primaria como corresponde. Y bueno, los criterios de hospitalización. ¿Qué paciente tiene que estar hospitalizada cuando hablamos de restricción del crecimiento fetal? Primero, todas las que tengan enfermedad materna descompensada. Una paciente hipertensa descompensada, una diabética descompensada, la aparición de cualquier otra patología que se pueda asociar al embarazo y que nos pueda traer también riesgo para la madre y que además ya tenemos identificada en ella la presencia de una restricción de crecimiento, pues obviamente esa paciente tiene que estar hospitalizada y el seguimiento según sus protocolos de actuación. Toda paciente con una discordancia entre la altura uterina y su edad gestacional. O sea que nosotros estamos viendo que tiene un signo de menos establecido y que evidentemente no hay una correspondencia con su edad gestacional que ya está corroborada por su fecha de última menstruación, por su ultrasonido del primer trimestre y que evidentemente ella tiene un signo de menos, que es el signo clínico al cual nosotros le damos mayor valor. Y que siempre que identificamos que hay un signo de menos en una gestante que evidentemente clínicamente no está evolucionando bien y si además a esa se le asocian otros factores de riesgo, pues obviamente esa paciente tiene que estar hospitalizada. La ausencia de crecimiento fetal, cuando vamos ya en 2 ocasiones en el seguimiento, en su ritmo de crecimiento y mantiene una curva estacionaria o una curva que vemos que no avanza en función del desarrollo del feto, pues a esta paciente también tenemos que darle una atención diferenciada. Cuando existe un perfil de crecimiento bajo, o sea que está por debajo del percentil 10 o que disminuye aún más por debajo del percentil 5, esa paciente tiene que estar hospitalizada. Y la presencia de oligohidramnio, hablamos de un ILA, o sea de un índice de líquido amniótico de 7 centímetros o menos, pero cuando vamos a las tablas de Moore, si está por debajo de 2,5, ya eso es un oligohidramnio que tenemos que tener en vigilancia total por el riesgo de insuficiencia placentaria y de riesgo perinatal que puede tener ese feto. De esa forma, necesitamos, aunque los fetos sean pequeños, aunque tengan un retardo del crecimiento intrauterino, pero tengan calidad de vida. Por tanto, ese tiene que ser nuestro objetivo. Muchas gracias.